Los balances de energía en sistemas sin cambio de fase únicamente incluyen cambio de temperatura, es decir, son sistemas en los cuales se va a presentar enfriamiento o calentamiento. Por lo tanto, la ecuación del balance de energía es calor igual a delta H igual a masa por C sub por ecuación que también puede escribirse de la siguiente manera. Ecuación entre el calor, mejor, entre los estados 1 y 2 es igual a la integral de la entalpía, del cambio de entalpía, o la integral de m c sub p delta T. En esta ecuación aparece C sub P, definido como capacidad calorífica a presión constante. Y la capacidad calorífica es la energía por el cambio de temperatura. Calor por cambio de temperatura a presión constante. Ese es C sub P. Pero si este C sub P se expresa como una capacidad calorífica específica, entonces será por unidad de masa. Eso quiere decir que las unidades u otras unidades podrían ser kilojulios sobre grados Celsius, gramos mol. Pero en el sistema inglés podríamos tener unidades de BTU sobre libra, mol, grado Fahrenheit o Rankine, o grado Rankine. Muy bien. Otras unidades muy usadas son estas: kilojulio sobre kilogramo, grado centígrado, o BTU sobre libra, grado Fahrenheit. Todas esas unidades son energía sobre masa y sobre temperatura. Cualquiera de ellas puede servir pues como C sub P, unidades de C sub P. Ahora, para calcular este calor entonces sin cambio de fase, lo que necesitamos es calcular el C sub P. Si conocemos la masa y si conocemos las temperaturas correspondientes al calentamiento o al enfriamiento. Para mirar cómo se calcula ese C sub P, vamos a mirar los siguientes casos. C sub P para gases. C sub P para mezcla de gases. C sub P para líquidos. C sub P para mezcla de líquidos. Y finalmente, C sub P para sólidos. La importancia de estas formas de calcular C sub P para utilizarlo en esta ecuación es que C sub P es una función de la temperatura. Y como tal, miraremos ecuaciones de C sub P en función de la temperatura. Entonces, para mirar ese tema, vamos a estudiar
¿Cómo vamos a determinar o a calcular el C sub P para gases? El C sub P para gases, siendo una función de la temperatura, responde a varias ecuaciones. Algunas de ellas son C sub P igual a A más BT más CT2. Esa es una ecuación. Otra ecuación es C sub P igual a A más BT más CT2 más DT3. Otra ecuación, C sub P igual a A más BT más CT a la menos 2. Bueno, y hay otras ecuaciones que también están en función de la temperatura. Entonces, para usar estas ecuaciones necesitamos valores de A, B, C y D, que son constantes específicas para cada una de las sustancias. Nosotros tenemos las siguientes oportunidades para calcular los valores de las constantes A, B, C, D y E. Del libro de Felder y Rousseau, un libro excelente, pues, para balances de materia y energía. Ese libro, en la tabla B2, nos muestra los valores de A, B, C y D para muchas sustancias gaseosas. Esa tabla B2 tiene los siguientes datos. Primero, usa dos formas de ecuaciones. La forma 1 es C sub P igual a más BT más CT2 más DT3. Y la forma 2, perdón, que usa este libro es C sub P igual a más BT más CT a la menos 2. Es necesario siempre ubicar para la sustancia a la cual le vamos a escribir la ecuación de C, determinar qué forma usa. Entonces, por eso la tabla viene compuesta de la siguiente manera. Tiene 11 columnas. La primera es el compuesto. Aquí aparece el nombre de la sustancia. Acetileno, por ejemplo, es la primera sustancia que aparece en la tabla B2. La segunda columna, fórmula. La fórmula química del compuesto, C2H2. La tercera columna, peso molecular. Y aquí aparece 2604 unidades de masa atómica para el peso molecular. Luego aparece el estado. El estado puede ser líquido, sólido o gaseoso. En este caso, el estado gaseoso aparece siempre como cristalino, con la letra C. El estado líquido aparece con la letra L y el estado gaseoso aparece con la letra G. En este caso, el acetileno en estado gaseoso es un gas. Y luego aparece una columna que se llama forma. En esa siempre nos tenemos que fijar. Es la forma de la ecuación que se utiliza para esa ecuación. Y aquí en el caso del acetileno dice forma 1. Entonces, debemos utilizar la forma 1 que está escrita arriba. La columna siguiente es unidad de temperatura. Unidad de temperatura.
para este caso, grados Celsius. En la tabla aparece también Kelvin. Entonces uno debe fijarse bien si esos valores que dan a continuación son valores para usar la temperatura en grados centígrados o para usarla en Kelvin. En este caso es en grados centígrados. Luego siguen las 4 columnas que más nos interesan realmente. La primera es A por 10 a la 3. La segunda es B por 10 a la 5. La tercera es C por 10 a la 8. Y la cuarta es D por 10 a la 12. Y la última columna nos da el rango de temperatura en el cual es aplicable la ecuación. Para el acetileno aparecen los siguientes valores. En esta columna de A por 10 a la 3 aparece 42,43. En la de B por 10 a la 5, 6,053. En la de C por 10 a la 8, a la 8, C por 10 a la 8, menos 5,033. Y D por 10 a la 12, 18,20. En el rango de temperatura aparece de 0 a 1200 grados centígrados. Ese es el rango de temperatura en el cual se aplica esta ecuación. 0 a 1200 grados centígrados. Pero observe, A por 10 a la 3 es igual a 42,43. Por lo tanto, A es igual a 42,43 por 10 a la menos 3. Lo mismo, B por 10 a la 5 es 6,053. Por lo tanto, B es igual a 6,053 por 10 a la menos 5. Y así sucesivamente. Esto quiere decir que el C sub P de la acetilena responde a esta fórmula. 42,43 por 10 a la menos 3 más 6,053 por 10 a la menos 5 T menos 5,033 por 10 a la menos 8 T al cuadrado más 18,2 por 10 a la menos 12 T al cubo. Esa es la ecuación de C sub P para el acetileno. Lo mismo, de la misma forma, se debe utilizar la tabla 5, creo, del libro de Néstor Budin Garavito, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. La tabla 5 se las envié. Entonces, por favor, utilicenla de la misma forma. La tabla 5 es del texto escrito por el señor Néstor Budin Garavito. El texto se llama Balance de energía, fundamentos teóricos. Bueno, realmente se llama Balances de energía, este texto de Néstor Budin Garavito. Es un texto que tiene muchos problemas resueltos y muchos problemas propuestos. Tiene la misma estructura de la tabla, las mismas columnas. Pero acá las fórmulas son iguales, la forma 1 y la forma 2 son iguales, pero ojo, mientras en el libro de Fedri y Rousseau las unidades son en kilojulios sobre mol grado centígrado o kilojulios
sobre mol Kelvin. Aquí las unidades son en julios sobre mol grado centígrado o julios sobre mol Kelvin. Entonces, varía un poco los valores. Por ejemplo, para el acetileno aparece la columna para el acetileno. Está el nombre del compuesto, está la fórmula química, está el peso molecular, igual pues a la otra tabla de Felder, está el estado gaseoso, la forma 1, la temperatura grados Celsius, pero aparece A únicamente, con el valor 42,43. No olvide que estas unidades son julio sobre mol grado centígrado, mientras en el libro de Felder es kilojulio sobre mol grado centígrado, multiplicado por 1000. Aquí aparece luego B por 10 a la 2, 6,053. Acá aparece luego C por 10 a la 5, menos 5,033. Y D por 10 a la 9. D por 10 a la 9, 18,20. Observen pues la similitud que tiene con la otra tabla. El rango de temperatura, aquí le llaman intervalo, es igual, de 0 a 1200. Es decir, la tabla es exactamente la misma, pero la ecuación es entonces 42,43 más 6,023 por 10 a la menos 2t menos 5,033 por 10 a la menos 5t al cuadrado más 18,20 por 10 a la menos 9t al cubo. La diferencia con la otra tabla son las unidades. Repito una vez más, las unidades acá en esta tabla son Joule sobre mol grado centígrado. Joule sobre mol grado centígrado. Eso es lo que tenemos para la tabla de C/P en fase gaseosa. Pero para los gases también existen gráficas y nanogramas y otras tablas que vamos a mirar. Unas gráficas es una en las tablas que yo les envié hay una que se llama capacidades caloríficas medias, capacidades caloríficas medias molares de gases a presión constante. Capacidades caloríficas medias molares de gases a presión constante. Son unas gráficas que tienen esta forma. Aparece una serie de curvas para cada uno de los gases. Por ejemplo, este puede ser el CO2. Las gráficas están nombradas por el respectivo compuesto, metano, etano, en fin. En el eje de las abscisas aparece la temperatura tanto en grados Fahrenheit como en grados Celsius. Y en el eje de las ordenadas aparece la capacidad calorífica media en las unidades calorías sobre mol grado centígrado o BTU sobre mol libra. Allí aparecen en la tabla las correspondientes unidades. Por ejemplo, calorías sobre mol grado centígrado o BTU sobre libra mol grado Fahrenheit. Sobre libra mol grado Fahrenheit. Su uso es muy sencillo. Se ubica en el eje de las abscisas la temperatura,
se va hasta la sustancia correspondiente, por ejemplo, CO2, y en el eje de las ordenadas se lee el valor correspondiente de C sub P. Esta tabla da capacidades caloríficas medias molares, valores medios. Enseguida tenemos calores específicos de elementos comunes y coques. Una tabla similar, lo único que cambia es para elementos químicos. También aparece allí la curva correspondiente a cada uno de los elementos. En el eje de las ordenadas, los calores específicos, y en el eje de las abscisas, la temperatura. Calor específico es la misma capacidad calorífica sin unidades. Una tabla muy interesante que tenemos en los documentos que se les envían es la tabla 16, que dice capacidades caloríficas molares de gases a presión constante. Y tiene varias columnas. La primera columna es la temperatura en Kelvin. Y a partir de la segunda columna y hasta la última están diferentes gases. Por ejemplo, la primera columna es para el hidrógeno, la segunda para el nitrógeno, etc. Entonces aparece la temperatura en Kelvin. Luego aparecen los gases: hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono, aire, oxígeno, óxido nítrico, etc. Otros gases. Y su uso también es muy sencillo. Consiste en ubicar en la primera columna la temperatura. Por ejemplo, para 1300 Kelvin. Por ejemplo, para 1300 Kelvin, la capacidad calorífica molar del hidrógeno es 7,505 calorías sobre mol Kelvin. Estas unidades están en la parte superior de la tabla. Siempre que miramos una tabla, nos debemos fijar en las unidades. Y para el óxido nítrico, pues a esa misma temperatura encontramos un valor que es 8,426. 8,426. Así para cualquier gas se puede mirar su capacidad calorífica a una temperatura determinada. La figura 60 es una figura que tiene las capacidades calóricas de los gases a presión constante, pero ya no en tabla, sino en gráfica. Y es lo mismo de las anteriores gráficas. Se tiene en el eje de las ordenadas la capacidad calorífica. En el eje de las abscisas, la temperatura. También aparece en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Y acá aparecen unas curvas que representan a cada una de las sustancias. Por ejemplo, el CO2, el dióxido de azufre, el agua, el vapor de agua, agua en fase gaseosa. Entonces, se ubica la temperatura en el eje de las abscisas, se va hasta la sustancia correspondiente, y en el eje de las ordenadas se lee la capacidad calorífica. Esta es la figura 60. Figura de centro. Estas figuras que estoy viendo, que estoy explicando en este momento, son tomadas del libro de Huguen, Watson y Ragaz. Huguen, Watson y Ragaz son tomadas de este libro, un excelente libro de balance de materia y energía. De ese mismo libro se toma la tabla 17. La tabla 17 es parecida a la tabla B2 del libro de Felder y Rousseau y a la tabla 5 del libro de Néstor Budín Garavito. Esta tabla es similar a esas tablas, a la tabla B2 que ya estudiamos y a la tabla 5. Pero aquí la forma de la ecuación es más sencilla. A más BT más CT2.
para todas las sustancias que aparecen ahí. Lo que sucede es que esta tabla tiene muy pocas sustancias. En esta tabla, T está siempre en Kelvin. Y las unidades de C sub T en esta tabla son calorías sobre mol Kelvin. Calorías sobre mol Kelvin. A modo de ejemplo, para usar esta tabla, la capacidad calorífica del hidrógeno dada por esa tabla 17 tiene la siguiente ecuación. 6,946 más, no, perdón, menos, porque precisamente para ese compuesto B es negativo. Entonces, 6,946 menos 0,196 por 10 a la menos 3. Y ese mismo concepto anterior. Aquí la tabla dice B por 10 a la 3 igual a menos 0,196. Por lo tanto, B es igual a menos 0,196 por 10 a la menos 3. Más por T, porque así lo exige la ecuación. Más 0,4757 por 10 a la menos 6 T al cuadrado. Y también de ese mismo texto tenemos la tabla 19. Bien interesante esta tabla. La tabla 19 tomada de ese mismo texto de Huygens, Watson y Ragaz. Da capacidades caloríficas medias molares de los gases. Capacidades caloríficas medias molares de los gases entre 25 y T grados centígrados. Capacidades caloríficas medias molares de los gases entre 25 y T grados centígrados. Entonces, por ejemplo, entre 25 y T grados centígrados, por ejemplo, según esa tabla 19, la capacidad calorífica media molar del aire entre 25 y 600 grados centígrados, entre 25 y 600 grados centígrados es 7,299. Las unidades aparecen en la parte superior de la tabla. Calorías sobre gramo mol Kelvin. Esa es la capacidad calorífica media molar entre los gases. Lógicamente, esta capacidad calorífica media molar es muy útil cuando estemos usando esta ecuación. Calor igual a la integral de masa por C sub P por diferencial de temperatura. Porque esa capacidad calorífica media puede salir de la integral. Muy bien. Pensando en esa integral, encontramos la tabla B8. Esta tabla B8 es tomada del libro de Felder y Rousseau. Esta tabla realiza esta integral entre 25 y cualquier otra temperatura. Realiza la integral. O sea, utilizando los datos de la tabla B3 y realizando la integral, se obtienen los datos que da la tabla B8. Entonces podremos decir que el calor, o sea, igual al delta H, es el valor que está dando la tabla. Por ejemplo, para
calentar una mol de aire entre 25 y 700 grados Celsius. Esa temperatura está en grado, en la temperatura en esta tabla es en grados Celsius. Entonces, el calor necesario para calentar una mol de aire entre 25 y 700 grados Celsius es 20,80 kilojulios. Como esta tabla está dada por una mol de cualquier gas, entonces las unidades son kilojulios por mol. Esto es para calentar una mol de aire entre 25 y 700 grados Celsius. Esta tabla pues es sumamente conveniente de usar porque ya nos da el valor de la integral directamente. Esta tabla es similar a las tablas 13, 14 y 15 de Néstor Gooding Garavito que les envié. La ventaja de estas tablas del doctor Gooding Garavito es que tiene mucho más gases que la tabla de 8. Bueno, como el video está quedando ya demasiado largo, dejo para un video siguiente el CSUP de mezclas gaseosas, líquidos, mezclas líquidas y sólidas. Por ahora les agradezco.